Bueno, el tema es la euforia. Bueno, yo este trabajo que publiqué el sábado pasado tiene que ver con un aspecto que está en la atmósfera política del país, que es esta euforia que constantemente aparece en medios, en actos públicos, incluso en desplantes de un claro desprecio, digamos, por la oposición, desde el presidente de la República hasta el último de los militantes de ellos. Entonces, yo creo que es una euforia, podríamos decir, que tiene un fundamento por el arrastre que tiene el presidente, por los triunfos que ha obtenido Morena en las últimas elecciones locales. Pero cuando lo pasamos a la otra parte que tiene que ver con el desempeño de los gobiernos, con los grandes problemas nacionales, pues veo que esa euforia como que se atenúa o prácticamente desaparece de la narrativa oficial. Así que tenemos pues el tema que creo que preocupa a todos los mexicanos desde Yucatán, desde Quintana Roo hasta Baja California, que es el tema de la violencia. Hoy no hay otro tema que más preocupe, creo yo, a los mexicanos que ver estas caravanas de delincuentes, digamos, asolando regiones enteras, las constantes muertes que aparecen, y allí podríamos desencadenar otro tipo de temas que tienen que ver con los feminicidios, que tienen que ver con los levantamientos, con los desaparecidos, en fin, hay una gran cantidad de temas solo en ese renglón, porque si nos vamos al tema del empleo, al desarrollo regional, a los temas de la inflación, es decir, igualmente pareciera que no haber respuesta. Entonces yo creo que la calidad de un gobierno se mide sobre todo sobre la base del desempeño, digamos, la calidad de los productos gubernamentales que pueden estar generando. En este caso, pues no vemos motivo para la euforia. Hay euforia, digamos, para efecto de un poco estimular al electorado, estimular a la militancia, de tal manera de que sientan en carne propia aquella máxima que sonrían, vamos a ganar, como lo decía en la campaña, creo, de 2012, y también creo en 2006 el hoy presidente. Entonces, ahí está un tema que también, pues, una serie de temas que no parecen tener, en términos de políticas de gobierno, un buen desempeño. Y bueno, la parte más trágica, podríamos decir, es el tema que está vinculado a la violencia, pero las reacciones que está provocando en otros niveles, particularmente en la relación México-Estados Unidos. Es decir, hace poco tiempo vino un legislador republicano acá a México y expresó a su regreso a los Estados Unidos, allá en la Cámara de Representantes, de que había que calificar a México como narcocracia, es decir, un concepto de la ciencia política un tanto novedoso, pero que tiene que ver también con el tema de la calidad democrática que estamos viendo. Y si lo asociamos, digamos, con las pretensiones que tiene el presidente de atenuar o prácticamente desaparecer lo que hoy conocemos como INE, pues es más preocupante este tipo de expresiones. Se dirá, bueno, es un solo legislador el que lo plantea, pero bueno, yo creo que hay en ciertos sectores de la población pues la misma sensación que tiene un ciudadano promedio de aquí de México. Es decir, están viendo lo que ocurre aquí en México y es preocupante. Pues tenemos ya más de 100,000 desaparecidos, tenemos en los 3 años una cantidad que rebasa también los 100,000 homicidios dolosos, tenemos una cantidad creciente de feminicidios, etcétera. Es un relato negro que no es precisamente para estar eufórico.
sino por el contrario, ser motivo de preocupación. Y entonces esto lo están viendo en muchas partes del mundo. Ahora esta semana yo leía, por ejemplo, un índice que se presentó precisamente en el Senado de la República, por una organización internacional que estudia, por ejemplo, el Estado de Derecho en todos los países democráticos. Y bueno, México no está muy bien situado, se está perdiendo posiciones, lo cual nos indica también que en ese renglón, en el cumplimiento del Estado de Derecho, pues hay un retroceso, y lo peor es que algunas de las medidas que está impulsando el presidente de la República van en contra precisamente de lo que tenemos hoy como Estado de Derecho. Recordemos incluso esa expresión lapidaria que él hizo en el sentido de que a lo que les dijo a los ministros de la Corte, de que no le fueran a salir que es la ley, la ley que es la ley. Entonces, aún así, Ernesto, hemos visto que históricamente cuando ya se trata o se acerca una elección presidencial, pues siempre se presenta esta euforia, ¿no? Sí, bueno, es parte de la atmósfera, pero no es lo mismo una atmósfera, esta atmósfera, digamos, en sociedades democráticas consolidadas, que es, digamos, es el resultado de un trabajo que se ha hecho y que genera un estímulo para asistir a las urnas, para ansia, hacer su actividad, etcétera, etcétera. Pero en sociedades donde hay serios problemas de calidad democrática, como es nuestro país, pues la euforia atiende más al líder que a una sociedad que se satisfecha. Entonces estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Perfecto. Y bueno, y hay un dato que a mí, sí, dígame. No, Ernesto, solamente agradecerle, ya por cuestión de tiempo tenemos que terminar la entrevista, pero le agradezco muchísimo que nos haya platicado más a profundidad sobre su artículo Euforia, y también decirle a todos nuestros radioescuchas que lo pueden leer a través de sinembargo.mx. Muchísimas gracias, doctor.